Muy buenas amigos dimensionales. El día de hoy estamos en una alerta ovni en el embalse de Altazar, en Madrid. Pues nada, aquí estamos con un grupo de amigos. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos observando los cielos. Por ahí se ven, no sé si por ahí se ven los compañeros. Buenas noches. Por ahí se ven algunos compañeros. Bueno, por aquí hay varios. Estamos observando un poco lo que es no se ve, lógicamente no se ve por ahí, pero se ve algo, la luna, y no se alcanza a ver lo que es el embalse del Altazar. Y nada, aquí transmitiendo en vivo para las personas que están viendo esta transmisión. Estamos en una alerta ovni y observando un poco los cielos. El día de hoy creo que va a haber unas peiseiras, ¿no? La noche de las Perseidas. Va a ser la noche de las peiseiras, que son como una lluvia de estrellas. También es algo curioso que se ve en el cielo, ¿no? Pero bueno. Y nada, quería transmitir un poquito esta alerta ovni para que ya después vamos comentando lo que vimos en concreto. Pero aquí estamos al pie del cañón observando los cielos. Si nada, cuento una pequeña anécdota. Sí, ven por aquí. A ver. Muy buenas. Bueno, contar una pequeña anécdota. Primero aquí. Preséntate. Bueno, Perdona. Primero me presentas tú, que eres el director. Bueno, él es Daniel Barrios del programa de Tú a Tú con Daniel Barrios, y también tienes un grupo, ¿no? Cuéntanos del grupo un poquito. Sí, lo primero, tengo dos canales, que es de Tú a Tú con Daniel Barrios, como muy bien ha dicho el amigo Julio, y Enclaves con Historia. Y luego, pues nada, tenemos un grupo de amistades en las cuales nos gusta experimentar y vamos a lugares abandonados en los cuales pues somos apasionados a la parapsicología, parapsicobiofísica, y nos dedicamos durante todo el año lo que es a ir a este tipo de enclaves a intentar obtener registros psicofónicos, parafónicos, intentar interactuar con la causa paranormal. Y hoy lo que estamos realizando, junto con el amigo Julio, pues es una alerta ovni aquí en el Berrueco, en el pueblo del Berrueco, que pertenece a lo que es el embalse del Altazar. Me estás dejando ciego, Julio. Perdón, es Nada, hombre. que no se alcanza, no sé cómo enfocar. El embalse del Altazar, la población del Berrueco, y aquí pues hemos vivido diversas experiencias, pero bueno, contar así a grosso modo que con los años tuve la oportunidad de informarme de que aquí en los años 70, cosa que no hemos hablado tú y yo nunca, Sí. que yo recuerde, en los años 70 aquí han visto los vecinos de los chalés, han podido ver lo que es por la noche cómo salían bolas lumínicas desde el interior del agua hacia el cielo, dirigirse hacia el cielo, y viceversa, desde el cielo introducirse en el agua. Esto ha sido siempre por la noche y han habido diversos fenómenos en los cuales nosotros hemos vivido luego años posteriores, que fue en el 2013, el 30 de julio del 2013, y luego con el tiempo nos informamos de que también han habido casos, sucesos muy parejos al nuestro. Y para eso estamos, ¿no? Para intentar... Pues sí, ya por ahí tenemos una grabación de un testimonio que dio Daniel Barrios sobre una experiencia que ya posteriormente la presentaremos. Tenemos que editarla, presentarla bien, pero la tengo ahí grabada para que estén pendientes de tanto como en el canal de Daniel Barrios y en mi canal. Va a estar subida esa anécdota que nos contó Daniel Barrios, pero a grandes rasgos cuéntanos un pelín. Bueno, decirlo antes Un pelín. Sí, hombre, sin ningún problema. A grosso modo, lo que es en resumen, estar aquí dos personas, un amigo, Guillermo, y un servidor, y estar justamente en este mismo punto donde nos hallamos. La pena es que no puedes, aunque vayamos con la linterna, no vas a poder enfocar bien a la orilla, yo creo. No. Pero lo que es ver cómo a las 5 menos 20 de la madrugada aproximadamente, vemos cómo, veo en esta ocasión el primero yo, cómo sale una luz muy, muy potente, verdosa, más fuerte que, imaginaros, por ejemplo, un semáforo, pero lo que es multiplicado por 100 o por 1000, lo que sea. Salir como desde el mismo centro del embalse, se ilumina
empieza a salir de las profundidades del agua, se vuelve verdoso y noche cerrada total, no había hasta luna, pero vamos, lo que es en el embalse como estamos ahora mismo, aunque hubiese luna, creo que podemos apreciar perfectamente la luz que salga del interior y ver como lo que es un círculo y un anillo. Y cuando me quedo fijo viéndolo, mientras me está hablando el compañero, veo como ya sale del agua, se queda emergiendo en el agua y es un doble anillo. Y ese doble anillo le pego un golpe en el brazo derecho a mi amigo que le tenía a mi izquierda y le digo, Guillermo, mira lo que sale del agua. ¿El qué? ¿El qué? Lo mira, pero sin darle la mayor importancia a ver qué es lo que estoy viendo, ya la situación, la sensación es como que está, vamos a decir, hipnotizado, porque es lo que a mí me pareció, sinceramente, y se da la vuelta, coge aquí en la mesa donde estamos una linterna y se va sendero abajo. Baja alta luz que está bastante pronunciado y yo me quedo aquí parado perplejo, viendo la situación como él empieza a bajar con la linterna, como veo que esa luminiscencia, esa bola lumínica, ese doble anillo, viene de frente hacia nosotros y mientras él está bajando por la parte izquierda, aprecio como esa luz de repente empieza a dirigirse sentido hacia donde está descendiendo mi amigo. Perdón. Llega a un punto ya que con un arbusto, con tal, yo ya no veo esa luz y de repente se crea un silencio que suene como suene, siempre lo diré y no me cansaré de que suene como suene, toda la noche estuvimos como ahora escuchando perros y un burro. Bueno, pues en esos momentos no se escuchaba nada, no se escuchaba nada, era silencio sepulcral, silencio absoluto. Llega el momento en el que yo ya no veo ese doble anillo, ya veo que la linterna se queda quieta de mi amigo abajo, donde hemos grabado antes, que ya se Sí, publicará, sí, sí. y empiezo a escuchar, como dice el amigo Guillermo, hola, buenas noches, hola, buenas noches, ¿qué hace usted ahí? Hola, buenas noches, Dani, si te mueves 2 metros a la derecha, y yo, Guillermo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dani, si te mueves 2 metros a la derecha, lo ves, y ya empieza a decir velozmente, pero no te metas en el agua, pero no te metas en el agua, ¿qué haces metiéndote en el agua? Escucho desde aquí, aunque esté a distancia, como burbujeo se introduce en el agua, él ve como, si vamos a poner la mano así para que se entienda, él de verlo enfrente, así, para que se vea mejor, de verlo enfrente a cómo se gira y de repente se introduce en el agua. Sigilosamente, tipo reptiliano, pero yo no voy por la rama de los reptilianos, pero se mete de esa forma tan sigilosa. Perdón. Y pasa eso, que ya le pego una voz al amigo y le digo, Guillermo, sea lo que sea con lo que estás hablando, súbete para arriba ahora mismo, que sea lo que sea, te mete en el agua. Ahí él dice que reaccionó, gracias Antonio, Gracias, gracias. ahí dice que reaccionó y que ya fue consciente de ese posible peligro porque estaba delante de esa entidad, ese ser, lo que fuere. Y ahí ya es donde reaccionó, recapacitó y subió para arriba. Cuando nos vamos con el coche, le empiezo a preguntar qué fue, qué es lo que has visto, pero eso ahora os lo cuento. Como modo detalle, vimos a la Guardia Civil, no sé si lo he dicho, de que al principio vimos a la policía y nos dijo que bueno, que ¿qué hacéis aquí? Pues nada, bocadillo, botella de agua y disfrutando de la noche. Siento, porque no lo sé si lo he dicho o lo he dicho antes a los compañeros cuando me han pedido que Nos se lo has diga. dicho a nosotros. Vale, pues entonces lo tengo que decir. La policía al inicio vino una patrulla de la Guardia Civil y nos dijo a mi amigo y a mí que qué estáis haciendo. Le dijimos, pues venimos para ver el cielo, el firmamento y estar aquí tranquilamente, botella de agua y bocadillo. Y dijeron, bueno, que paséis una buena noche, entonces, disfrutar de la noche de las acuáridas. Me puedo equivocar y puede ser las Perseidas, pero juraría que eran las acuáridas. 30 de julio del 2013, por si alguien quiere echarle un vistazo. Y nos comunicaron eso, oye, buenas noches, son las acuáridas, y entonces, es que he visto ahí un destello, por eso, y sería el foco o algo. Y resulta que entonces le dijimos, pues lo desconocíamos por completo, no sabíamos que era la noche de las acuáridas, o sea, noveles total. Cuando sucedió todo esto, cogimos el coche, nos fuimos y vi a la patrulla de la Guardia Civil. Paré a posta, le conté el testimonio, todo lo que habíamos vivido, y entonces entre ellos se miraban y al final nos respondieron que mira que os hemos dicho esta noche, que cuidado, que no veáis cosas, que no os pase nada, que tengáis cuidado.
al final, pues de la manera que se miraban ellos, había Complicidad. una complicidad de que nos hicieron sentir, por lo menos a nosotros dos, de que no era la primera vez que le contábamos algo parecido. Y bueno, para finalizar, pues deciros a todos que lo que vio el compañero es que a la hora de bajar, por la parte izquierda vio una luz que venía por el agua, cosa que yo no vi en ningún momento, las cosas como son, y por la derecha vio cómo venía ese doble anillo potente. Y que a la hora de terminar de bajar, lo último que descendió, ya deja de mirar al suelo, se queda parado al mirar, por última vez ya cuando mira al frente, ya no hay luz a la izquierda ni a la derecha. Lo que ve es ese ser, esa silueta, como queramos llamarle, aproximadamente para él, según su forma de pensar, eran unos 2 metros aproximadamente de altura, y esa silueta, porque creo que todos los que estamos aquí sabemos que en la oscuridad, Julio, cuando estás en la oscuridad sin linterna ni nada, hoy os ha pasado a ti, Antonio, por cierto, Sí. en la oscuridad, si ves algo, Sí. en la misma oscuridad lo aprecias. Bueno, pues él lo que vio es un ser de 2 metros y en el centro medio del esternón vio que tenía una bola lumínica, blanquecina, amarillenta, pero tenue, pero estaba en el centro medio del esternón, de frente a él, intentó hablar con él, no tuvo respuesta en ningún momento y fue cuando se giró y se introdujo en las profundidades. A grosso modo yo creo que está resumido los Está detalles. resumido y bueno, casi contaste todo el caso, pero bueno, que da igual que lo vamos a Ya te presentar en el metes en canal. materia y ya no paras. Eso sí, lo vamos a presentar en el canal y nada, el día de hoy solamente hemos visto, aquí está un compañero que se llama Antonio, ¿no? Antonio, ¿te llamas? Sí. Él vio una sombra en la oscuridad, precisamente estábamos bajando hacia el embalse, lo que es el agua hacia abajo. Aunque no quieras salir en cámara, comenta el testimonio si quieres, sí. Antonio. Estaba comentando bien. Pues- Vamos a la oscuridad. O sea, acércate un pelín, pero aunque no quieras salir en cámara. Por eso no, que no, él diga no, su testimonio y luego tú, Antonio. Si no digo que le cortes. Me Digo que refiero estábamos en la oscuridad y íbamos andando para adelante y visto, había como un silo, como una cosa redonda, ¿no? Así alargada. Y a la mano derecha llevaba sin linterna, además. Ujú, Íbamos sin linternas y con la luz de la luna se veía y he visto una sombra negra, pero humano, vamos, humanoide. O sea, que sea humano o no, no lo sé. Vamos, yo pensaba que era una persona. O sea, y luego tú cuando has visto también hay algo, ¿no? Sí, cuando él dice que vio una sombra, yo pensé que estaba diciendo que había visto a una persona, algo de eso. Y supuestamente yo cuando volteo, yo justamente donde él estaba señalando, yo veo como que pasa un animal. Yo pensé que era una persona porque dije a lo mejor salió a pasear con el perro. Aquí muy cerca hay muchas viviendas, hay en donde vive gente, pero del lado del embalse, pues está un poco alejado, ¿no? No está muy alejado de cuántos metros serán hasta las viviendas. Pero hemos conseguido oscuridad ya. Pero bueno, que era oscuridad hacia abajo. Es que tienes que descender hacia abajo, hacia el embalse para alcanzar más o menos el agua. Pues quedarán unos 30 metros para abajo, ¿no? Uf, ¿cuánto se os ha hecho vosotros, 30, Enrique? 40 metros o más. Por lo menos. David, no sé si Sí. está por allá. Sí. ¿Cuánto aprox? Andando 5 minutos, 6, 7. No, me refiero de profundidad de lo que falta de agua, vamos a Por lo decir. menos de 20 metros. Por lo menos 15, 20 metros. y encima bastante inclinado. Pues Tienes que ir entre frenando mientras unos bajas. 40, 50 metros aproximadamente hacia abajo para alcanzar lo que es la orilla del agua. Ujú. Pero a mitad del camino fue donde vimos eso. Entonces, se nos hizo un poco interesante. Él comentaba de una sombra. Yo pensé que estaba diciendo una persona. Y yo vi como un animal así blanco. Yo pensé que era un perro y dije, bueno, se me hizo un poco extraño, ¿no? Pero qué Pero bueno. cosas, por comentar algo. Él una silueta de una persona negra Sí, y tú un animal, un posible perro blanco. y en la misma zona. Y en la misma zona, porque cuando íbamos andando y me he quedado parado, los dos lo habéis dicho a la vez, justo en el punto que has parado. Es que Se nos hizo un poco raro, la verdad, y venimos comentando eso. Y aparte que veníamos grabando precisamente el relato que les acaba de contar Daniel. Y nada más que nada estábamos haciendo tomas para este relato que vamos a presentar. Y fue cuando sucedió eso y se nos hizo un poco extraño. La vez pasada también le comentaba a Daniel que, bueno, fue en el 2017, me parece, cuando vinimos con Ángel.
Justamente en el embalse, nosotros estamos en donde hay un mirador, que se ve el embalse justamente, y entre el agua, escuchamos como un sonido así como que, como que alguien estaba dentro del agua. Entonces estamos viendo el agua tal y cual y vemos una luz como que estaba dentro, una luz verde, no igual como la que comenta Daniel, pero justamente era una luz que se movía, que iba navegando dentro de este. Entonces nos preguntamos qué puede ser. Yo traía mi cámara, la empecé a grabar, se captó lo que era la luz esta verde y desafortunadamente ese video se me extravió. Cuando trasladé unos archivos de un disco duro a otro, fue cuando se me perdió, no sé si se borró, no sé qué pasaría por ahí. Tenía que ser así, Julio, yo creo. Pero bueno, así pasan las cosas muchas veces y solamente queda el testimonio de mío y de las personas que estuvieron aquí ese día, que realmente lo apreciamos, ¿no? Y como pueden ver aquí en el embalse de Altazar, suceden muchas cosas extrañas, como ya contó Daniel al principio, que los pobladores de aquí de esta zona cuentan que veían cómo se introducían luces o salían luces del embalse, y también ha estado mucha gente famosa aquí, ¿no? Como por ejemplo Iker Jiménez, también Cuando está. estuvimos aquí en 2012, el amigo Guillermo y yo también, que ahí es donde nos conocimos justamente, eso fue en junio, 12 de junio del 2012, creo recordar. Fue una alerta OVNI internacional que hizo el programa de Milenio 3 en la radio, en la cadena SER, cosa que ya no existe ese gran programa de Milenio 3, ese que sí que me gustaba, la verdad. Y ahí estaba Enrique de Vicente, el que vino aquí. Igual que don Santiago Vázquez, que tengo el orgullo de decir que es el prologuista de mi primer libro. Un abrazo desde aquí a Santiago. La hizo, que fue muchísima gente también a Madrid, en la periferia madrileña como aquí, pero fue a La Jarosa, en la zona de Guadarrama. Pues aquí en el Atazar, en la periferia también, pues decidimos venir aquí. Y sí, estuvimos con Enrique de Vicente y justamente lo que dice él en honor a la verdad, eh, dice la pura verdad en Cuarto Milenio, cuando expresaron cómo fue las vivencias, que lo que se vivió lo que se vivió y se vio en el firmamento, esas bolas lumínicas, esas posibles naves, esas tres que iban en triángulo. Corroboró de que es cierto al 100% lo que dice don Enrique Vicente, porque puesto que las tres chavales que estaban en la orilla viéndolo y escuchando el programa, pero empezaron a ver esas tres bolas atravesar el firmamento, fuimos nosotros tres. Guillermo, otro chico que estaba con nosotros, y un servidor. Subimos corriendo la cuesta que hemos subido hoy los compañeros y un servidor, y vinimos aquí habían 100 y pico, 200 personas, nos dirigimos a Enrique y dijimos, don Enrique, mirar por ahí, mirar ahí, mirar ahí, mirar ahí, y en cuanto lo vio, pues Enrique pidió a su compañera que entrasen en directo. Con lo cual, desde aquí afirmo 100% que lo que expresa este señor en el plató es totalmente verídico. Sí, la verdad que suceden muchas cosas muy interesantes. Nada más llegar empezamos a ver, bueno, un montón de aviones, ¿no? Porque ¿a cuánto está el aeropuerto A de unos aquí? 50 kilómetros, yo creo, ¿no? 50 kilómetros Hablamos de Barajas, aproximadamente, que ahora mismo se llama ya el Adolfo aeropuerto Suárez. de Adolfo Suárez, un expresidente del Sí, gobierno español. y pues estuvimos viendo algunos satélites y tal, y Y bueno, mucho tráfico, Julio. mucho tráfico, sí, Es que nos hemos estresado nada más al llegar aquí. sí, ¿verdad? Ahora ya no, por fin. Y bueno, y poco más, hemos visto eso y esperemos ver alguna cosa más por ahí, a ver si logramos grabar algún objeto volador no identificado o lo que sea, ¿no? Eso es. O algún tipo de psicofonía, porque aquí los compañeros también van a hacer como prueba, van a intentar hacer un tipo de psicofonía. Lo que pasa es que ahora es un poquito difícil, ¿no? Porque hay un poquito de jaleo con el. Vamos a esperar a que haya un silencio el máximo posible, por supuesto. Por parte de los experimentadores siempre hay un silencio absoluto, pero el tiempo, pues ahora mismo, hasta que no tengamos claro de que la gente ya está durmiendo y se puede tener un máximo control posible, pues no empezaremos esa sesión parafónica, psicofónica.
Y bueno, por la parte que me toca deciros también que me estoy acordando ahora sobre la marcha, que en el canal es que a mí me da cosa hablar de lo de los canales, pero bueno, No te que preocupes. el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, si queréis echarle un vistazo al suceso de ese doble anillo que os he comentado anteriormente, se llama Posible Caso OSNI. OSNI. Y no nos hemos equivocado, es un caso OSNI. Por esto que aquí a quien es más experto en ufología, por lo menos yo le considero más experto que yo, por supuesto, que es un caso OVNI, OSNI, objeto volador no identificado, no, objeto submarino no identificado, ¿no? submarino, subacuático. O Por eso, acuático que quien quiera echarle un vistazo, pues ahí está invitado. Y hay una reproducción que al año posterior fuimos y el amigo David, que no ha salido en cámara todavía, pues le pedimos que bajase abajo y luego, pues en ese vídeo que os presento, en el posible caso OSNI, pues se hace una secuencia para que nos hagamos una idea para meternos en situación. pues sí, la verdad que es un punto muy caliente de aquí de Madrid y la verdad que de momento está muy tranquila la cosa, estamos observando la luna, algunas estrellas y poco más, ¿no? Alguna Perseida creo que ha visto Enrique, Sí, ¿no? una vamos a Yo he percibir, visto una pero estrella fugazantes ahí, tío. También. sí, esa Pero zona la Alguna que he visto yo también. Perseida y alguna, pues, no Que sé, surja lo que tenga que interesante. surgir. Sí, Y sí. para eso estamos, para estar Sí, aquí. por eso estamos aquí. Esperemos que suceda algo más interesante más adelante y esperemos poderlo captar, ¿no? Sobre todo en imágenes para tener el testimonio. Ya no de oral, sino también visual, ¿no? Para que la gente lo aprecie y Ojalá. que aquí se viven muchos misterios muy interesantes, sobre todo eso de lo que me llamó mucho la atención fue del compañero Antonio que vio esa sombra como negra y luego yo enseguida pensé que estaba diciendo que era una persona o algo de eso, y porque yo estaba a cuánto, a Es que lo 3, habéis 4 dicho, metros, ¿no? lo habéis dicho Y como yo dije, conectados a la vez. yo parece que vi un perro o algo así, Eso, ¿eh? y entonces, Ha pues sido no a sé, distante. Tú has empezado y luego pero no le hicimos mucha importancia porque estábamos hablando más que nada del testimonio que estabas dando, yo estaba grabando, yo estaba atrás de la cámara, y no hicimos mucho aprecio, pero hasta ahora que nos vamos dando cuenta, sí, eso sucedió algo un pelín raro, ¿no? Por lo menos. Lo importante es qué era. ¿Qué era? No, sí. Porque fíjate lo que son las Aparte cosas. que también, no sé si venía, no sé cómo se llama el otro chico. David, Enrique. Enrique, me parece. Parece de que te comenté a ti, Enrique, que sentía como que venía alguien atrás. Sí, sí, ibas diciendo lo ¿Quieres que... venir Sí, para yo- acá? No sé, es solamente así eso, no... Que tú eres muy guapo, hombre. vente. No, yo es que no me gusta. no le gusta. Es que No quieren salir los estoy chicos. de baja, no puedo salir. Que está de baja. Ya, Esa no me la esperaba. Bueno, y yo le venía diciendo, yo siento algo Enrique como Alfonso que viene de alguien Gutiérrez detrás, era, pero ¿no? fue antes de... Enrique Alfonso de Gutiérrez era Sí. tu nombre y apellido, ¿no? sí, bueno. ¿Número de la Seguridad Social? El trabajo en Perdona. empresa- No, pero- Es que estamos entre amigos aquí en el campo y para un día que no estamos en plan en serio, silencio absoluto, vamos a hacer la primera tanda de preguntas aleatorias, intentar hablar con otros planos de existencia, no, estamos en plan amiguete, ya tocaba, ¿no? En verano desconectar un poco. Así. Y como decía, yo le venía diciendo a Antonio, pero fue antes de ver esa sombra. Antes de que, no, más bien Antonio viera esa sombra. Primero Antonio y luego tú al instante has ido. Creo que Sí, me ha sí, sorprendido a mí. pero antes de eso, le vas venía diciendo comentando algo a que- él que como que sentía como alguien, o sea, nada más bajar, sentí como que alguien venía detrás y yo alucé hacia atrás, dijo, sentí algo raro, no sé, como que venía alguien, pero Lo son raro es que el presencias. resto- yo no, ni he escuchado nada, ni he visto nada. Ha sido vosotros dos al mismo tiempo. O sea, Sí, sí, fue al mismo tiempo. Es una cosa Él decir, yo curiosa pensé que estaba que pasa. diciendo de una persona y enseguida veo cómo pasa como un animal o un perro. Yo pensé que era un perro Pero lo que ve un blanco, testigo, como lo que ve un testigo y lo que ve el otro. marroncito, así. sí, Uno ve ya- una ya- silueta de una persona en negro, la silueta negra, y el otro, que en este caso es Julio, el primero Antonio, y luego Julio, un animal como si fuese un perro blanco. Encima blanco. Y al Como instante, blanco, así. o estaba yo en medio de ellos dos. sí. Es muy curioso. Y, Que no te- y a lo mejor es algo que como yo le comentaba antes, es algo que no sabes lo que es, no sabes explicarlo, y cada uno ve o interpreta
Sí, pero por lo menos percibe. podemos haberlo visto negro. Enrique, Pero es aunque que no se encima- te vea, acércate. Sí, pero es que encima uno negro y uno blanco, ¿sabes? Porque a lo mejor si dice, no, yo he visto que un animal es negro, pues a lo mejor puede ser más o menos lo mismo. Ujú. Pero lo curioso es que uno lo ha visto negro y otro lo ha visto blanco. Eso es. Ujú. Que eso Sí, ya sí, es sí, raro. sí. Es lo que me Pero extraña, raro, estoy sí, diciendo. sí. Por eso digo que al no saber lo que es, a lo mejor es algo extraño que la mente no conoce, interpreta de una manera distinta. Lo bueno es que algo Cada han uno. visto. Al Sí, instante, cada uno. algo ha habido, no sé. Pues Yo sí. no lo sé porque yo estaba y no he visto nada. No. Yo no soy el director del canal Dimensión, Nueva Nueva Dimensión, Dimensión. pero David, ¿quieres aportar tú algo que no estás hablando? Decir algo, comentar algo. ¿Alguna Del experiencia? testimonio o vivencias aquí que hemos estado conjuntamente. La cámara. Bueno, Sí, hombre, yo no estuve. A ver, vete para acá. A ver, yo no estuve. David Gaitero. Sí. Yo no estuve el día del 30 de junio, bueno, estuve un rato, lo único que me fui por el tema de trabajo y bueno, al día siguiente esperaba la luz, me lo comentó el compañero y claro, a ver, es una experiencia bastante fuerte porque claro, ver una luz abajo ahí, pues tiene que sorprender mucho. A mí lo que me sorprende, que me la ha contado otra vez de nuevo aquí un poquito más abajo, Otro golpe, sí. es la actitud de nuestro compañero Guillermo. Guillermo, Y claro. si dejamos la linterna. Ya. Poco toca pelotas. No, hombre, ahora que me ha contado por tercera o cuarta vez, se sorprende mucho, como ha comentado el compañero Daniel, el tema de que parece ser que tiene una actitud como hipnotizada. Claro, como se dice, sorprende como no tenía miedo a lo que había ahí, a la luz, al humanoide. A mí me sorprende mucho, porque, claro, yo en mi situación hubiera dejado un poco de margen de seguridad, claro, porque no sabes lo que puede suceder en un momento de eso. Y claro, me parece que a los 2 o 3 años, no sé el tiempo fijo, hicimos una prueba, bajé yo abajo, ahora está ¿cómo se dice? El envase mucho más bajo, hicimos una prueba y estuvimos haciendo algunos tipos de mediciones para ver dónde estaba situado Guillermo. Y bueno, es muy sorprendente la experiencia. Para mí, como ha comentado Daniel, es de una de las mayores que ha tenido él, porque yo no la he tenido. Y bueno, además, después de tu experiencia, justamente a los 2 o 3 días, yo busqué en internet experiencias o testimonios sobre el tema de relacionados con tu evento y apareció el tema que es muy famoso, el informe Atazar de los años 80, de bastantes apariciones de testigos, parecido, luces extrañas, incluso objetos saliendo del centro del Atazar y claro, Pero perdóname, un breve inciso. Pero sí, lo importante es esto, David, sí, es que es a posteriori. O ya. sea, que esa información Guillermo y yo no la teníamos. Claro, O sea, no no. estábamos autosugestionados, quiero decir. No, sugestionado, no, yo no. Claro, yo al comentarme al día siguiente, claro, yo ese día trabajaba y no pude quedarme aquí hasta las 5 de la mañana. Y claro, yo, pues, 2 o 3 días después, pues, hombre, viendo el evento, pues, buceé un poco por internet y llegó a mis manos el tema del informe Atazar. Y claro, al ver diferentes testimonios parecidos al tuyo o al de Guillermo, pues claro, la sorpresa fue mayúscula de decir, no es algo pasajero, que hay bastante gente que ha visto algo parecido y que, pues, como en muchos lugares de España, y sobre todo en pantanos o incluso en el mar, hay bastantes luces o, ¿cómo se dice?, o humanoides. Yo por la parte que me toca decir que jamás, de los jamases, cuando he realizado alguna alerta, hasta ese día, por supuesto, el poquito tiempo que llevaba realizando alertas OVNI, como aficionado simplemente de la ufología, he de decir que yo jamás me había planteado en una alerta OVNI seguir siempre, únicamente, exclusivamente, ver el firmamento, simplemente. Y claro, jamás me había planteado que en el agua
en las profundidades podría parecer algo como lo que vimos. Con lo cual, a mí me ha cambiado mucho el concepto desde ese día. Pues sí, son testimonios muy interesantes que nos han contado los amigos de, ¿cómo se llama tu grupo? Ya el grupo se ha desintegrado, no ha Ujú. habido ningún problema, simplemente pues que con el tiempo cada uno tiene su vida, pero seguimos siendo todos amigos y aquí está el ejemplo que David pues está hoy, igual que se han intentado invitar a todos, pero por cosas de la vida, reitero, no se ha podido, pero ojalá nos hubiésemos reunido. Se llamaba y se llama, porque ahí siguen las redes, quien quiera verlo, Misterios Dagian. Y el compañero de la baja y Antonio podemos nombrar, ¿no? Sí, ¿no? Antonio Rodríguez, su grupo se llama Patrulla Extranormal. Ahora ya, pues vamos por... Metemos todas las experimentaciones ahí. ¿Lo que pasa? ¿No? Metemos todo ahí, todas las experimentaciones, todos los vídeos, ahí lo tenéis todo. Ahora ya lo que hacemos es eso, es por mi parte independiente, ya me he quedado lo que es solamente de tú a tú con Daniel Barrios, pero el día que se pueda con los compañeros, pues nos reuniremos todos, pero es la vida y ya está. Pero es Patrulla Extranormal, los que estamos aquí pertenecientes, David Gaitero, Daniel Barrios y aquí el maestro. Nueva dimensión, sí. Pues nada, por lo pronto vamos a dejar aquí esta transmisión. Intentaremos saber si se puede grabar algo, algún avistamiento, lo que sea. Y nada, aquí vamos a dejar esta transmisión y como digo siempre, hasta la próxima, amigos dimensionales. Un saludo.